Estas son algunas de las comidas que generan mayor contaminación en nuestro planeta. 10. Tipos de queso. Como es sabido, la mayoría de los quesos se obtienen a partir de vacas y cabras, cuya cría requiere grandes cantidades de agua y extensas áreas de pastizales. Además, estas especies emiten grandes cantidades de gas metano, un gas altamente contaminante. Por si fuera poco, la elaboración de muchos tipos de queso también requiere grandes volúmenes de leche, lo cual agrava aún más el problema de contaminación. Afortunadamente, se están implementando procesos más sostenibles para la producción de queso. Ya se conocía este hecho, al igual que el número 9 que corresponde al chocolate. Aunque el chocolate es una delicia, su producción es una de las más contaminantes. Esto se debe principalmente a la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionada por el cultivo del cacao. Estos procesos aumentan las emisiones de dióxido de carbono, CO2, y reducen la flora que contribuye al equilibrio ambiental. Y si eso no fuera suficiente, también se sabe que la industria del chocolate está fuertemente marcada por la explotación laboral. El número 8 es la soya. Es importante tener en cuenta que anualmente se producen más de 330 millones de toneladas de soya, de la cual se extrae el aceite más utilizado a nivel mundial. Sin embargo, este cultivo enfrenta problemas como la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Además, la producción de productos derivados de la soya libera una gran cantidad de químicos y gases que contribuyen a la contaminación del planeta. El número 7 son los alimentos importados. Todos disfrutamos de comidas importadas, pero es importante tener en cuenta que también causan una gran contaminación, a veces sin que nos demos cuenta. Aunque la producción de alimentos en sí misma puede no ser tan contaminante, el problema radica en las largas distancias que recorren los transportes, especialmente desde otros países. Esto contribuye a la contaminación generada por aviones, barcos, camiones y otros medios de transporte. En lugar de esto, podríamos dar prioridad a los productos locales, lo cual no solo reduciría la contaminación, sino que también apoyaría a los pequeños comerciantes. Número 6. El aceite de palma, que se usa ampliamente en alimentos procesados como la Nutella. Sin embargo, su sobreexplotación ha causado una grave deforestación en países como Nigeria, Malasia, Tailandia y Colombia. Además, su producción conduce a la erosión del suelo, contaminación del agua y emisiones contaminantes. El quinto es el alimento marino más consumido. En primer lugar, la pesca excesiva de especies salvajes como el salmón y el atún los ha llevado al borde de la extinción, y los barcos pesqueros dañan en general el ecosistema marino. Asimismo, las granjas acuícolas requieren grandes cantidades de alimento para producir pequeñas cantidades, y usan productos químicos y antibióticos que contaminan los ríos y mares cercanos. Número 4. Café. En los últimos años, el consumo de café a nivel mundial se ha incrementado de forma excesiva, generando deforestación a gran escala y dañando seriamente los suelos debido a la erosión. Además, se necesita una gran cantidad de agua para producir un solo kilo de café tostado. A esto hay que añadir la contaminación producida por el transporte internacional de café en barcos y aviones. Por todo esto, es necesario buscar alternativas sostenibles para su producción, si queremos que el café continúe estando disponible en el futuro. Número 3. Azúcar de caña. El azúcar de caña está considerado entre los cultivos más perjudiciales para el medio ambiente, ya que a nivel mundial se producen más de 150 millones de toneladas anuales. Para sostener una producción de tal magnitud, es necesario destruir la biodiversidad de innumerables extensiones de tierra para convertirlas en plantaciones de caña de azúcar. Además, requiere cantidades ingentes de agua, que a menudo queda contaminada con pesticidas y contribuye a propagar más la polución. Número 2. Arroz. El arroz es el cereal más consumido a nivel mundial desde hace siglos. Sin embargo, su producción a gran escala conlleva daños ambientales como la deforestación, el uso excesivo de agua, la erosión del suelo, entre otros. Además, genera emisiones significativas de metano, un potente gas de efecto invernadero. Por fortuna, existen proyectos en marcha enfocados en hacer su cultivo más sostenible. Afortunadamente, la carne no ha sido coronada como el alimento más contaminante, aunque su producción industrial plantea serios desafíos ambientales.
Número 1. La carne. La cría y engorde de vacas, cabras, aves de corral y otros animales para el consumo de carne, a pesar de procesos diferenciados, comparten factores productivos. La mayoría libera grandes cantidades de metano en su proceso digestivo, contribuyendo al cambio climático. Además, requieren extensas tierras y enormes volúmenes de agua y energía a lo largo de su crianza. Su transporte masivo también conlleva elevada contaminación. En resumen, la producción industrial de carne plantea serios desafíos de sustentabilidad medioambiental. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Amigos, comentanos qué te ha parecido en los comentarios. No olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.